Buenos días, bienvenida a nuestra ponente, la doctora Ingrid Mosquera Gende, que ha venido a hablarnos sobre tecnología y redes sociales en educación, cómo y para qué. También quiero dar la bienvenida a todos aquellos investigadores que se han animado a participar en el primer Congreso Internacional Futuro Educa 2024, Futuro de la Tecnología en Educación, la era de la inteligencia artificial. Voy a tomar unos minutos para, pues de una manera breve, presentar a nuestra ponente, la doctora Ingrid Mosquera Gende. Bueno, ella es profesora de Didáctica y Tecnología Educativa en la Universidad Internacional de La Rioja. Sus áreas de investigación se centran en el aprendizaje informal, la educación online y las herramientas digitales. Es conocida por su faceta divulgadora, en concreto por el gran proyecto de las charlas educativas, seguido por muchísimos docentes de todos los niveles educativos, que ha obtenido numerosos galardones, por ejemplo, los premios Magisterio 2021, el premio de Internet a la mejor marca personal, su categoría Cultura en 2022 y en 2023 en los premios Espiral y en los premios Madresfera. No digo más. También reconocida en diversas ocasiones por su labor excelente como docente. A este respecto, quiero destacar el premio SIMO 2019 a la mejor experiencia de educación superior y también la mención especial de tecnología aplicada a la educación de los premios Espiral 2021. Creo que con esto, que ha sido breve, podemos hacernos una idea de todo lo que nos va a enseñar Ingrid. Me permito ya tutearte porque, bueno, además de que somos compañeras, pues también, lo voy a decir, somos amigas. Somos amigas, Carmen. Yo no sé si tendrán mucho valor tus palabras. Hombre, porque muchísimo. ya siendo amigas. Ya sabes que yo te admiro y que, bueno, presento la charla que vamos a compartir en formato de entrevista sobre tecnología y redes sociales en educación, cómo y para qué. Voy a comenzar con una primera pregunta y es pidiéndote que nos hables sobre la forma en que el profesorado puede utilizar las redes sociales con el alumnado, ¿no? Dicho así de una manera más breve, ¿para qué usan las redes sociales los y las docentes? Bueno, lo primero es que yo te admiro muchísimo a ti, porque a veces no todos tenemos tanta presencia en redes sociales, pero bueno, siempre lo decimos, no hay que estar en redes para ser grandes profesores y profesoras, ¿no? Y tú eres un ejemplo muy grande, aunque también estás en redes, ¿eh? Pero bueno. Bueno, sobre para qué usan las redes sociales los docentes, yo diría que con tres motivos fundamentales. Por un lado, como dices, se pueden usar de un modo directo con el alumnado, en determinadas etapas educativas y teniendo en cuenta ciertos criterios, ¿no?, que debemos considerar. También se usan para divulgar, pues como puedo hacer yo o como hacen muchísimos compañeros que comparten sus ideas y desde el momento que alguien comparte, pues alguien aprende. Entonces se usan, por un lado, para divulgar, pero también para aprender, sobre todo, ¿no? En ese sentido creo que se usa para un aprendizaje informal, para una formación continua de profesorado y para buscar apoyo también en otros compañeros. Muy bien. ¿Y qué tipo de contenidos consumen o genera el profesorado en redes sociales? Porque yo que, bueno, hago un uso muy, muy pequeñito de una red social, que en Twitter, ¿no? Lo que sí que utilizo son muchos recursos interesantes para una asignatura que yo imparto, que es didáctica de matemáticas, que comparten profesores de educación primaria, por ejemplo, ¿no? Porque es donde se ubica la asignatura, para compartirlos con mis estudiantes y en las clases, comenzar mis clases con esos recursos. Pero entiendo que esa es una aplicación muy pequeña y limitada que hago yo, pero que hay pues muchísimas más, ¿no? ¿Nos podrías hablar a este respecto? Bueno, un poco en la línea de la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que, sobre todo, como dices, consumir recursos, contenido, sobre todo contenidos didácticos que se pueden encontrar. Se pueden encontrar desde artículos, bien sean académicos, bien sean de blogs, webinars, etcétera, ¿no? Este tipo de contenidos que nos puede ayudar a reflexionar sobre educación y luego muchos recursos concretos, ¿vale? Que es lo que estabas hablando. Por ejemplo, hoy en día tiene mucha presencia todos los Genialis que podemos encontrar o las creaciones en Canva, que está también hoy en día, pues,
muy de moda y es muy empleado por el profesorado. Y lo bueno que tiene es que muchos de estos recursos son reutilizables y adaptables, ¿no? Entonces podemos ver lo que ha hecho un compañero y como cada contexto es diferente, pues probablemente no esté ya preparado para llevárnoslo. No es como, no, llévatelo y úsalo ya, no, es llévatelo, analízalo un poco y luego mira cómo lo puedes adaptar a tu clase. Entonces yo creo que esto es una de las partes más importantes. Y por otro lado, esa parte de apoyo. Para muchísima gente, por ejemplo, que está estudiando oposiciones, o para profesores que empiezan, o incluso los que ya llevan más tiempo y llega un día de hoy mi clase no he podido más, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? En ese tipo de preguntas enseguida va a encontrar respuestas. Bueno, es verdad que yo estoy pensando en mi entorno un poco, ¿no? Que es Twitter, pero entiendo que en otras redes, bueno, pues de una manera u otra, se crea comunidad, se busca apoyo, se buscan respuestas a preguntas que muchos nos podemos hacer, ¿no? En un momento determinado, y luego recursos para salir al paso. Y hoy en día, que incluso que estamos hablando de lo de la atención personalizada, el DUA, ¿no? Toda esa ingente cantidad de recursos que podemos encontrar nos puede ayudar a personalizar nuestras clases sin morir en el intento, como quien dice, ¿no? Porque nosotros no podemos generarlo todo. Entonces hay que saber que hay bancos de recursos muy grandes, bien sea los de INTEF, o sea, más oficiales, digamos, o los que nos encontramos en las redes, que bien empleados y haciendo una revisión crítica de los mismos, ¿no? Pues podremos emplear en nuestras clases. Muy bien. Y con respecto a las redes sociales, ¿cuál crees tú que son más utilizadas por el profesorado? Y porque, bueno, hemos nombrado las dos, una red que es Twitter, que yo creo que, bueno, tú ahí tienes muchísimos seguidores, haces una labor fantástica porque has conseguido reunir además pues, a un equipo de profesorado que comparte pues todo este tipo de contenidos que nos has contado y que son una fuente de aprendizaje para todos los que podemos seguir a estos docentes, ¿no? Así que, pues, ¿qué nos puedes decir de esto? Gracias. Mira, yo creo que las redes sociales, las más utilizadas, creo que puede depender del país. Por ejemplo, en países anglosajones los grupos de Facebook siguen muy presentes, ¿no? Pero puede depender del país, de la experiencia del docente. Justo hemos hecho hace poco una investigación, que a ver si tenemos suerte y sale, donde se ve que también, dependiendo de la experiencia del docente, pues probablemente acuda a unas redes o a otras, tenga un tipo de interacción o tenga otra. Y luego también puede depender de la etapa educativa en la que estés, de tu edad, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que vemos mucho profesorado, digamos, más joven, que usa redes como TikTok, ¿no? O Instagram. Luego está Twitter ahí, que, bueno, a mí me encanta, por supuesto. Y luego redes tipo YouTube, etcétera, que siguen siendo redes sociales, ¿no? Y, por supuesto, a un nivel profesional, LinkedIn también es importante. Depende un poco en la etapa que nos encontremos, cuál sea tu papel como profesor, como profesora. Por ejemplo, en la universidad, pues LinkedIn tiene a lo mejor más tirón que otras redes sociales, ¿no? Sería mi respuesta, vamos. Sí, y ya que has nombrado YouTube, nos puedes hablar así un poquito de tu canal donde compartes un montón de recursos tecnológicos maravillosos que nos ayudan a aquellos que también queremos aplicar las tecnologías a aprender a utilizarlas. Vamos, Bueno, quiero destacarlo porque yo concretamente, aparte de haber hecho un curso de formación contigo que me encantó y aprendí muchas cosas que aplico, pues también acudo a tus vídeos, ¿no? Para aprender nuevos recursos. Bueno, tú has hecho cursos de formación conmigo, pero tú también das cursos de formación muy buenos. Así que la verdad es que el canal de YouTube sí que es verdad que empezó, fíjate, el canal de YouTube empezó porque haciendo un curso de formación me enseñaron herramientas muy buenas y había una compañera que no estaba en el curso y yo se las quería explicar. Y no sabía, y al final decía, pues lo más fácil es que grabe un vídeo y tal. Y ahí fue como se me ocurrió ponerlo en vídeo, aunque ponerlo en el canal, ¿no? Y pasarle el vídeo a ella. Fíjate tú de dónde surgió la idea del canal, ¿no? Sí que es verdad que luego, cuando surgió lo de las charlas educativas, la parte de herramientas digitales ha quedado un poco abandonada. Que me gustaría retomarlo, me gustaría muchísimo retomar, porque me encanta, como a ti, curiosear y andar con las herramientas, toda la parte ahora que está saliendo de inteligencia artificial
y no llego a todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que mi canal tiene como esas dos bases, digamos, herramientas digitales y charlas educativas. Las herramientas digitales son vídeos muy, muy sencillos. A mí me gustan las herramientas sencillas, que se puedan manejar rápidamente, que te puedan resolver un problema rápido en clase, ¿no? Por ejemplo. Pero he tenido que irlo dejando, está ahí, sigue presente, espero poder retomarlo, pero es que al final, y esto lo sabe la gente que hace vídeos, que tú también has hecho, que al final tienes un vídeo de 1 minuto y te puede llevar 4 horas hacerlo. Y eso, que yo los hago, como digo yo siempre, de andar por casa, que mis vídeos no tienen edición ni tienen nada, pero lleva muchísimo tiempo igual, ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego está pues la parte de charlas educativas, que empezó en enero de 2020, pre-pandemia, que la gente siempre lo asocia, y como dijiste tú antes, pues ahí, pues ahora ya hay un banco de vídeos de diferentes etapas, de profesionales, de familias, etcétera, que ya debe de rozar los 300 vídeos ahora mismo, ¿no? Acabando la 5ª temporada, que están ahí en vídeo, que están también en podcast, bueno, a disposición de todo el mundo, claro. También lo recomiendo. Es verdad que yo he asistido de forma síncrona a algunas charlas, me han parecido muy recomendables. Unas temáticas pues pueden ser de más interés que otras, dependiendo de, lógicamente, pues las características o la docencia que da cada uno, en qué etapa. Pero lo bueno que tiene es que están ahí grabadas a disposición de lo que tú en cada momento necesites o te apetezca aprender. Y bueno, pues en relación a esto que estamos diciendo, ¿no? De esas charlas educativas donde tantos docentes asisten de diferentes niveles educativos, ¿qué impacto crees que tienen las redes sociales en las metodologías de enseñanza y aprendizaje que luego implementa el profesorado en su aula? Pues como estábamos hablando, yo creo que las redes sociales te sirven para coger ideas, para hacer una reflexión sobre lo que tú haces. Yo de mis charlas y de Twitter, que es donde me muevo yo, vas escuchando cosas y dices tú, oh, pues esto nunca lo hubiera pensado de esta manera. Es decir, lo que te dan las redes sociales es como una apertura de mente. Ver como que hay diferentes perspectivas, diferentes modos de hacer las cosas, que no solo es el tuyo, que no solo es tu clase, que hay otras cosas que pueden funcionar, que a lo mejor hay cosas que estás haciendo mal o que podrías enfocar de otra manera más enriquecedora. Creo que eso te la dan las redes sociales, o sea, todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje informal que es tan enriquecedor que yo, claro, yo que mis charlas las veo todas, o sea, lo que han mejorado mis clases, eso, como dice el anuncio, no tiene precio, o sea, es una cosa descomunal. Y luego creo que las redes sociales, en esa parte que tienen de creación de comunidad, de sentirte apoyado por otros, te da un subidón de autoestima, te da más seguridad también a la hora de, por un lado te puede quitar seguridad porque puedes pensar, uy, pero esto lo estoy haciendo bien o tal, ¿no? Pero en el momento que puedes pasar ese primer shock, ¿no? De hoy, pues a lo mejor esto lo estaba haciendo mal, desde ahí empiezas a construir y sí que te puede dar, pues, la autoestima de como que ya te sientes como que estás acompañado por esa comunidad, ¿no? Incluso que lo que haces tiene una base o tiene un apoyo, lo está haciendo otra gente. Entonces yo creo que todo eso, para mí, para mi gusto, hace que tus clases mejoren, pero vamos, de una manera descomunal. Sí, para mí sería el impacto más grande que tiene a nivel personal y profesional. Yo ahí, bueno, por aportar, es verdad que, bueno, lo sigo cuando puedo y tengo disponibilidad, pero se encuentran muchas experiencias de otros docentes que hace que surjan ideas para, bueno, pues para implementar tú pues, nuevas actividades en tu aula. Yo, por ejemplo, en la asignatura que acabo de impartir de didáctica de matemáticas para maestros de educación primaria, pues he descubierto, porque he ido buscando recursos digitales, dado que tanto Ingrid como yo trabajamos en una universidad online, que es donde damos clases, ¿no? Y nos ayudan mucho los recursos digitales, que me han permitido mostrar recursos manipulativos que también los puedes tener físicos y compartirlos con ellos, pero que cuando realmente también tienes una herramienta digital, le das al alumno la opción de poderlo aplicar él también para practicar sin que tener que comprarse el recurso físico. Y la verdad que todo eso lo he conseguido a través de experiencias de otros docentes en Twitter.
Y bueno. Sí, perdona, di. No, te iba a decir yo, es que todo eso al final es, que quizá faltó la palabra, es inspiración. Es una gran inspiración. Y tú y yo, hay otra parte también, que tanto tú como yo somos profesoras de futuros y futuras profesoras, profesores, maestros, maestras. Yo también lo que me sirve en mis clases es para ponerles ejemplos directos de las redes sociales. ¿Sabes? O sea, mirad esta experiencia, mirad esta otra, mirad este hilo, etcétera. Sí, yo este año también, por ejemplo, en un tema, cogí una serie de vídeos y fotografías de un profesor que estaba trabajando la medida y cómo lo implementaba las diferentes etapas, y la verdad que fue muy útil poner ese ejemplo que además acompañaba directamente pues un poco la base teórica que conectas y luego la actividad que se planteaba. Así que en ese sentido sí estoy muy de acuerdo contigo. Y eso que yo me considero una consumidora a pequeña escala porque tengo poco tiempo, me encantaría poder estar investigando más ahí en redes, bueno, concretamente en Twitter, que es la que yo uso. Y luego también quiero comentar algo porque creo que pues aquellos que nos puedan escuchar y ver, a lo mejor les pasa igual. Y es que a mí a veces como que no me atrevo, ¿no?, a compartir experiencias que yo hago en el aula en Twitter porque, no sé, tengo esa como timidez en ese sentido de compartir ahí en una red social donde todo el mundo puede verte algo que yo estoy haciendo en el aula, ¿no? Entonces... Yo, en ese sentido, siempre animo... Es que me ha pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, en las charlas educativas viene gente, como hablábamos antes justo de Geniali, ¿no?, que presenta unas gamificaciones increíbles, y yo siempre en las charlas siempre repito, ¿no? Lo primero es, si tú estás pensando en hacer una gamificación o un aprendizaje basado en... no vas a hacer eso de primeras. Tiene que ser todo gradual, tienes que ir aprendiendo poco a poco, pues a lo mejor haces algo un día en clase, luego lo haces que dure una semana, o luego no. Entonces, con las redes sociales, para mí es lo mismo, es decir, que tú veas una gamificación impresionante en un Genial y no sé qué, una foto a veces, una foto de un mural, una foto de una hoja, de una ficha, una foto de una maqueta, lo que sea, eso es muy inspirador para mucha gente también. Es decir, la gente se hay algo pequeño y para mí no hay nada pequeño. Para mí todo lo que se comparte en redes es que o a veces ni siquiera pones ninguna foto, ¿vale? Que eso también sería otra temática, ¿no? Pero a veces es simplemente, hoy en clase, ayer justo compartí a alguien que ponía, hoy en clase hemos hecho, era un tweet. Pero dices tú, jova, pero este tweet ya da muchas ideas. Entonces creemos que no, sí que es verdad que es Twitter y que Twitter, es más, ni siquiera es Twitter, es X y ya no es lo que era Twitter. ¿Vale? Y sí que es verdad que a veces pues te vas a exponer a que entre alguien y diga, es que esto que haces, no sé qué. Es verdad que esa persona que dice eso no es claustro virtual, no es esa comunidad que tenemos formada ahí. No suele pasar demasiado, pero a veces pasa y pues tenemos que respirar hondo y seguir, ¿vale? Pero eso que estás poniendo ahí va a servir a mucha gente realmente. Y es muy interesante y puede ser inspiración. Y nunca va a haber nada pequeño. Es que eso yo lo tengo, pero vamos, es súper claro. Sí, todo, al final todo aporta, ¿no? Son pequeños granitos de arena, pues que sumados, pues pueden llegar a ser inspiradores para otras personas. Carmen, incluso probablemente aporten más. Es decir, porque tú si tienes un Genial y magnífico, bueno, sí, lo haces reutilizable, te lo puedes llevar, perfecto. Pero habrá mucha gente que no llegue a ese nivel de poder meterse ahí. A lo mejor te tienes que, pues porque al final la vida es muy, muy dura, tenemos 500.000 cosas que hacer y a lo mejor pues te es más fácil, mira, esto que es un papel para aquí, un papel para allá, ¿sabes? Entonces al final me refiero, todo aporta, nunca pensemos que aportamos algo pequeño. Y en relación a esto que comentaba yo, ¿no?, de esa cierta timidez a compartir, yo creo que a veces a lo mejor puede ser como una falta también de formación, ¿no?, en el uso de una determinada red social. ¿Qué formación consideras esencial para los educadores que quieren integrar las redes sociales en su práctica docente y dónde pueden conseguirla? Como has dicho, formarse es lo primero, sobre todo y esencialmente en temática de seguridad y privacidad y en cuestiones éticas, porque en las redes sociales ves malos usos de las redes sociales, ¿vale? Yo creo que hay, y esto sí que me lo he escrito porque quiero, preguntas como, ¿quién puede usar determinada red? ¿Cómo puedo usarla? ¿Cómo puedo compartir contenidos en redes? ¿Se puede compartir materiales de clase?
Porque, bueno, hemos visto por ahí publicaciones donde sale el nombre del niño, de la niña, la nota, cómo les ponen nota. ¿Puede salir el alumnado en fotos o vídeos? Que esto, bueno, ¿qué permisos hay que pedir a ese respecto? ¿Debemos pedirlos? Bueno, yo ya ahí tengo mi lucha personal y mi punto de vista personal. ¿Podemos compartir materiales desde nuestras cuentas personales o tienen que ser las cuentas de centro educativo? ¿Hay que pedir permiso a las familias? ¿Cómo hay que pedir permiso a las familias, no? Todas esas preguntas a veces nos lanzamos a las redes y yo creo que esa formación es esencial. Pero claro, es que vemos a otras personas que se hacen virales de determinadas maneras, pero que sean virales no quiere decir que esté bien hecho. Entonces, formación para las redes sociales, la primera es esa. O sea, es imprescindible. Si vas a usar tus redes sociales de modo personal, bueno, pues probablemente también te vendría bien una formación, ¿no? Pero me refiero, si vas a utilizarla para compartir algo de lo que hagas en clase o tal, yo creo que hace falta una formación básica. Desde mi punto de vista, o sea, es una cosa que lo veo clarísimo porque, bueno, y en ese sentido también hay cuentas que podemos seguir, como la de Pablo Duchement, por ejemplo, que siempre nos está diciendo, ¿no?, cómo se puede compartir, cómo no, o muchas otras, ¿eh? Estoy pensando en Laura Cuesta, creo que es Yolanda Corral, aunque siempre me bailan los apellidos, me llaman Sil, creo que es, se me están yendo, pero que siempre nos están diciendo cómo compartir, qué compartir, si pueden salir los niños, si no pueden salir, qué peligros entraña, que salgan, que no salgan, etc. Muy bien. Y ya nos vamos a otro pilar importante, ¿no?, del sistema educativo, el alumnado, ¿no? ¿Cómo se pueden utilizar las redes sociales con el alumnado? ¿Vale? Y si el uso podría estar asociado de alguna manera a algún impacto en el proceso de aprendizaje. Bueno, yo ahí, hablando a nivel personal, lo que hago es lo que ya hemos estado hablando, que es que yo recomiendo. Como hablábamos antes, al tratar con futuros docentes y futuras docentes, lo que hago es recomendarles el uso de las redes sociales. Es decir, ¿no?, les digo, mira lo que puedes ver aquí. Las charlas educativas, les digo yo, a ver, no es por recomendar mis charlas, que al final tampoco saco, pero les digo, tenéis la oportunidad de venir en directo y hablar y preguntar al profesorado, a la persona que nos está, preguntar las dudas que os surgen durante, digo, esa posibilidad de hablar con profesores en activo, digo yo, bien sea en mis charlas o en las redes. Es decir, tú puedes poner algo en Twitter, te van a ayudar, digo yo, entonces no desaprovechéis, porque ya no es ahora durante la formación, es que después, cuando seas ya docente o cuando estés en un aula, puedes encontrar un apoyo muy grande ahí. Entonces yo les intento animar a que usen las redes sociales. Sí que en este caso, por ejemplo, tú, sin ir más lejos, creo que sí, que haces experiencias, ¿no?, de usos de redes, de Twitter y tal, haces alguna cosilla con tu alumnado. En otras etapas sí que hay experiencias muy interesantes y controladas. Por ejemplo, Fernando Plaza, que es un profesor que estaba en bachillerato, creo que hizo algo en Twitter, no estoy segura, me va a matar, pero, por ejemplo, en Instagram tenía una cuenta, pero era una cuenta como de la clase. Era una cuenta controlada, donde ellos publicaban cosas que tenían que ver con historia del arte, con determinadas obras. Entonces, ¿no?, iban preparando a lo largo de la semana. Aquí sí que esto lo explicaría mejor él, no sé si era exactamente así, pero de lo que veían durante la semana, el alumnado escogía como una obra y hacía como un pequeño vídeo que subían a Instagram. Tenían, pues, no sé, Instagram supongo que no serán hashtags, no lo sé, no tengo Instagram, pero tenían como, ¿no?, su manera de compartirlo en Instagram era una red propia del alumnado de esa edad, porque claro, a determinadas edades no les hablas de Twitter, que esa es otra, ¿no? Si quieres utilizar una red en clase tienes que ver la edad del alumnado, no les puedes llevar tú a tu red porque sea la que a ti te gusta, tienes que adaptarte tú a la de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, pues Fernando hacía esto y me parecía muy buena iniciativa porque estaba controlada, no estaban cada uno con su cuenta, no suponía que ellos tuvieran que tener una cuenta siquiera, ¿no? Había un control y les estaba enseñando un uso educativo también, ¿no? Y les enseñaba también las cuentas, incluso creo que era de TikTok, no sé si era del Museo del Prado, decía, sí, el Museo del Prado tiene TikTok o Instagram, no me acuerdo qué era, ¿no? Y les decía, bueno, en fin. Entonces, en ese sentido, creo que se pueden usar las redes sociales con el alumnado
pero que debemos hacerlo de una manera controlada, adecuada, pero que puede ser una manera de educar en su uso también. Bueno, que te decía que tú también lo usabas, a lo mejor no lo quieres decir, Carmen. Y bueno, a mí no me importa, yo ya sabes que hablo contigo sobre ese tema y soy como realmente un poco tímida también a la hora de, como he dicho, compartir mis experiencias. Yo utilizo Twitter y la manera en que lo uso es, al principio les pido que ellos propongan un hashtag para la asignatura, lo votamos, el más votado es el que sale y yo lo que hago siempre es buscar recursos / experiencias que se relacionen con la clase que vamos a dar cada semana. Entonces, lo retuiteo, normalmente no son mías, es buscado pues de profesores en activo, ¿no? De educación primaria, de matemáticas, y lo que hago es introducir siempre la clase, lo tengo luego colgado en Wakelet, que es una herramienta maravillosa que aprendí con Ingrid en su curso de formación y que utilizo muchísimo, ¿vale? Y porque ahí yo tengo, bueno, todos los contenidos de la asignatura y colgados y hago la introducción al tema a través de esa experiencia, de ese recurso y bueno, pues la verdad es que, como ha dicho Ingrid, me parece, bueno, útil porque encuentras recursos y experiencias muy valiosas en las que apoyarte y sobre todo les puedes introducir también en comunidades de aprendizaje que para ellos puede ser una fuente de información muy valiosa para cualquier materia a lo largo del grado, como para cuando ya sean docentes en activo. O sea que en ese sentido creo que tengo que estar muy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que estoy dispuesta a esta experiencia a hacerla quizá de otra manera y reformarla y que pueda crecer porque es muy pequeñita y me ha animado a que Pero lo hagas. a mí me parece muy interesante porque es como si dieras un paso más de lo que hago yo. Es decir, yo si veo algo interesante se lo llevo a clase. Digo, mirad, vi esto, ¿no? Y tú lo que haces es llevarlos a ellos allí, ¿no? Que empiezan a conocer un poco Twitter, que supongo que a lo mejor muchos no lo conocían, algunos sí. No Y hay tienen mucha cuenta. gente que está en Twitter y no, llevo años, pero mi cuenta la tengo ahí abandonada y tal, ¿no? Y que puedan descubrir esa parte empezar, como dices, a interaccionar, etcétera. O sea que a mí me parece muy interesante, la verdad, lo que haces. Bueno, y con respecto a ¿qué desafíos, no? ¿A qué desafíos se enfrenta el profesorado que integra las redes sociales en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y cómo los pueden superar? Bueno, pues para mí el desafío, y vuelvo a lo mismo, es el uso correcto y ético de las redes sociales. O sea, para mí es que no todo vale por un like, no todo vale para hacerte viral, hay que tener claro para qué estamos utilizando las redes sociales y yo ahí creo que también tenemos que darnos cuenta, ojo, que no todas las formaciones son iguales. Esto es lo mismo que en redes sociales, me refiero, es lo mismo que Internet, es decir, tú entras y no todo lo que está tiene la misma calidad o tiene la misma veracidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con las formaciones, hay formaciones y formaciones. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de formarse también sobre estos temas, pero sobre todo debemos hacer un uso responsable de las redes sociales y eso pasa para mi opinión personal, pues tener cierta ética en su uso, ¿no? Y no pensar solo en si algo se va a hacer viral o cuál es el tema de la semana y vamos a comentarlo y dejar nuestro... Y luego, esto es un punto de vista un poco personal, ¿vale? Pero sí que si tú, por ejemplo, usas tu Twitter con el alumnado, tienes que ser consciente de que el alumnado va a estar ahí. Entonces, claro, yo entiendo que puedas tener un Twitter personal. Si tú tienes si yo pusiera Ingrid Mosquera Agenda y no estuviera divulgando y no, pues podría poner lo que me diera la gana, pero yo creo que debemos tener cierta responsabilidad en el uso de las redes sociales porque también luego se lo exigimos a los demás, ¿no? O sea, me refiero, si queremos que nuestro alumnado haga un uso responsable de las redes sociales, quizá nosotros deberíamos tener. No es que nos desprendamos de nuestro lado humano, es decir, pues que habrá gente que pues, pueda decir una palabrota o pueda decir, estás en redes sociales, es un entorno informal y debe ser informal y a mí me parece perfecto, ¿no? Pero
Bueno, yo creo que depende del perfil que tengas, ¿eh? No me quiero ahora, ¿no? Si tú tienes un perfil personal y algún alumno te sigue porque quiere seguirte, bueno, puedes decir tú, bueno, pero yo no estoy aquí como profesora, estoy aquí como Carmen y vengo a hablar de la compra de mañana o que me parece que ha subido mucho la gasolina y ya está. Pero en el momento que tú te pones a compartir contenido educativo o que en tu perfil pones algo que tenga que ver con la educación, a ver, que está abierto, depende, ¿no? Un poco, porque puede haber una profesora infantil que su alumnado no tenga que estar ahí, obviamente, ¿no? Sería un problema bastante grande. Y bueno, pues puede haber perfiles mixtos también, ¿eh? Es que ahora me estoy metiendo en un jardín que tampoco quiero meterme, pero bueno, yo sí que veo ahí que... Sí, que hay que cuidar un poquito esa imagen. Si tú te haces una cuenta con un perfil educativo, pues Sí, se da por hecho que lo que vas a poner ahí está en relación a ese perfil, ¿no? Y no otro tipo de aspectos. Yo creo que yo también estoy de acuerdo con eso, la verdad. ¿Y qué pasa con el futuro de las redes sociales en el ámbito educativo? Y ahora con todas las IAs que están apareciendo, herramientas de IA, que además es el lema de este primer Futuro Educa. ¿Cómo lo ves, Ingrid? bueno, sí, porque al principio ni di las gracias por estar aquí, ni porque hayáis contado conmigo, se me olvidó, ¿eh? Porque empecé a Luego darte... las das luego al final, no pasa Ahora nada. que estamos terminando, voy a dar, bueno, pues mira, las dejo para el final, lo dejo para el final. Pues yo, sobre todo, las redes sociales lo veo para la parte de formación de profesorado. Tal y como está todo, abogo más por un uso, para el uso del desarrollo profesional docente, de la creación de comunidad, más que por el uso directo con el alumnado. Sí que lo veo para ese uso controlado, ¿eh? Porque al final sí que creo que es bueno que el alumnado pueda ver que las redes sociales se puede aprender, que se puede compartir, que puedes aprender de otros, que hay una manera un poco más suave de poder relacionarte sin que todo tenga que ser, ¿no? No sé, que sirve para algo más que ver música o... Entonces sí que creo, pero que tiene que ser un uso controlado, pues como el ejemplo que puse antes de Fernando, ¿no? Pues puedes tener una cuenta de clase gestionada por el profesor, pero que el alumnado pueda decidir el contenido, etcétera, ¿no? Poder dedicarle un tiempo en clase. Eso no lo veo descabellado. Pero sobre todo creo que las redes sociales, y creo que eso se está viendo cada vez más, que tienen un potencial infinito para el aprendizaje, ¿no? Entonces sí que lo veo más para el profesorado en el sentido de que somos adultos, pero para determinadas edades, si tienes un tema de interés, por ejemplo, puedes encontrar vídeos en YouTube o en otras plataformas pues muy interesantes que te puedan servir para aprender al mismo tiempo que aprendes otro idioma, por ejemplo, o no, muchísimos vídeos en inglés de, pues no sé, lo que sea, ¿te gustan los coches? Pues toma, ¿no? Me refiero, por poner un ejemplo, o viajar, o los países, o la geografía. Bueno, puede ser una gran ayuda también, ¿no? En ese sentido. Y bueno, hemos comenzado la charla presentándote y diciendo que como docente has recibido diferentes reconocimientos por tu labor en el aula, con la peculiaridad de que se trata de una universidad completamente online. ¿Cuál crees, Ingrid, que es el papel de la tecnología en ese entorno y qué aporta en tus clases? Bueno, aquí podríamos hablar las dos perfectamente. En un entorno online, la tecnología es fundamental. Ojo, bueno, es fundamental porque es como ahora, ¿no? Estamos aquí porque tenemos tecnología, pero dejando eso al margen, es verdad que un docente puede dar una clase como estamos aquí ahora tú y yo. Podríamos dar una clase simplemente haciendo buenas preguntas, haciendo una buena presentación, podríamos estar hablando y, oye, no necesitamos nada más, ya está, ¿no? O sea, no hay solo una manera de hacer las cosas, hay muchísimas maneras, ¿no? Pero la tecnología a mí personalmente lo que me aporta es poder crear cercanía con el alumnado, un sentimiento de grupo. Incluso más que la propia, ¿no? Permite que puedan colaborar, por ejemplo, las herramientas colaborativas son las más... Porque al final en un entorno online cada persona está en su casa y a veces es muy difícil que se puedan sentir como parte, ¿no? Y eso lo podemos hacer nosotras, como lo hacemos, como lo haces tú, como lo hago yo, con nuestro tono, con nuestra manera de ser, ¿no? Con eso lo podemos hacer. Pero la tecnología nos va a permitir tanto en síncrono, en una sesión, como en asíncrono, a través de otras propuestas, de foros, etcétera, pues poder hacer que el alumnado colabore, etcétera, ¿no? Entonces,
para mí es verdad, ¿no? Tiene ese componente tecnológico y estamos desarrollando su competencia digital y su competencia digital docente y les estamos haciendo reflexionar sobre el uso de herramientas, etcétera. Perfecto, porque es muy necesario, ¿no? Sobre todo nosotros con el futuro profesorado. Pero para mí lo más importante que me aporta la tecnología es la posibilidad de crear grupo. De crear grupo. Muy bien. Y fíjate que como investigadora también hemos comenzado diciendo que una de tus líneas es analizar el uso de diferentes herramientas digitales. De hecho, en este sentido, pues ya tienes publicados diferentes artículos, ¿no?, académicos. ¿Nos podrías recomendar alguna herramienta que pueda resultar de utilidad? Yo, como comentaba antes, para mí, independientemente que puedas tener 2 o 3 herramientas de cabecera, como decías, ¿no? Y ahora, como Wakelet, por ejemplo, 2 o 3 herramientas que a lo mejor requieran que tengan una curva de aprendizaje un poquito mayor, ¿no? A mí me gustan las herramientas que sean gratuitas, intuitivas, rápidas de manejo y que no requieran registro para el alumnado. Yo necesito herramientas que, si una clase online, como hablamos, no va como yo quiero, digo, vámonos aquí, vamos a hacer esto, vamos a cambiar, ¿no? Yo quiero algo rápido, manejable y que no me esté la gente, pero esto que no entro, pero es que no consigo, pero no, cuanto más sencilla, mejor, ¿no? Herramientas para mí, desde mi punto de vista, que sean colaborativas, que vayan a permitir que todo el mundo trabaje y que permitan también desarrollar su autonomía de trabajo, ¿no? Porque al final una universidad online, por ejemplo, es flexible, puedes estar trabajando una hora, otra, ¿no? Pues que no solo que sea colaborativa, sino que permiten que vayan desarrollando su autonomía. En este sentido, puedo recomendar, desde mi punto de vista, herramientas que yo uso muchas, son, como dices tú, Wakelet, tanto para curar contenido como haces tú, ¿no? Pues aquí tenéis todos los recursos, como para colaborar, donde el alumnado puede colaborar, además, sin registrarse, ¿vale? Nosotras sí nos registramos, ellos no. Edpuzzle, la utilizo muchísimo, me encanta la herramienta de Edpuzzle, donde nosotros nos registramos de nuevo, pero el alumnado no tiene por qué registrarse, ¿vale? Y ahí sirve para subir vídeos, que sí, porque no lo he dicho, ¿no? Pero bueno, es bastante conocida, pero en Edpuzzle puedes subir vídeos o coger vídeos que ya están y adaptarlos, como decíamos antes, lo de reutilizar, adaptar, etcétera, ¿no? Pueden ser vídeos tuyos, pueden ser vídeos de YouTube, etcétera. Imaginaos para los idiomas, sin ir más lejos, la posibilidad de poner un vídeo en inglés, ir haciendo preguntas, etcétera. Además, el otro día, justo en una charla educativa, nos comentaron que está metiendo la inteligencia artificial para ciertas cuestiones y da más posibilidades. A mí me sirve mucho personalmente. Y luego otras herramientas como Google Docs, ¿no? Que parece algo muy sencillo, pero permite que estén colaborando entre ellos, ¿vale? Si tú tienes varios Google Docs preparados para diferentes grupos, pueden estar trabajando en ellos. O Padlet, que parece que es una herramienta que lleva muchísimos años, pero Padlet tiene muchas opciones que están ahí, que a lo mejor no se ven a simple vista, y me gusta mucho. Lo que tiene Padlet es verdad que en su versión gratuita creo que deja como tener 3 muros, digámoslo así, ¿no? Pero yo tengo 6, por cierto, porque creo que lo cambiaron después y me quedaron los 6 que tenía, pero bueno, ahí ya el profesorado tiene sus trucos. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo, porque yo Edpuzzle es una herramienta que conocí, bueno, cuando entré en el grupo de investigación de UNIR sobre FIT, porque es muy utilizada, ¿no? Pues para hacer vídeos, enriquecerlos con preguntas. Además, forma parte de una de las herramientas que en el curso de formación que doy para profesorado de UNIR utilizo. Wakelet la aprendí contigo y aparte de que la utilizo para curar contenido, también la he utilizado y me atreví, que la aprendí contigo, para hacer alguna actividad colaborativa. Y estoy muy de acuerdo en una cosa que tú has dicho. Por eso yo, además, en el curso de formación que doy para profesorado de UNIR, todas las herramientas que yo enseño siempre dentro de una actividad, que es muy importante, las herramientas, si no van acompañadas de una metodología activa, en sí no tiene, es una herramienta, ¿no? Es decir, hay que combinar lo que es la didáctica con la tecnología, eso es muy importante, pero el que sea gratuita, el que sea fácil, intuitiva de usar, fundamental, sobre todo porque lo experimento yo, ¿vale? Entonces, si yo veo que es muy complicada ya para mí, digo, uy, pues esto no va a funcionar, ¿no?
Y lo de que sea sin registro, yo creo que también facilita bastante cuando lo aplicas con los estudiantes en el entorno online, ¿vale? Yo estoy completamente de acuerdo con Ingrid desde mi experiencia, que no es, creo, tanta como la suya, pero también, como ya dice, yo también voy por estas líneas, Tu ¿no? experiencia es tanto como la mía, Carmen, no, si no más, es la misma. Y luego, ya para terminar, hemos hablado de 3 facetas en las que destacas, ¿no? Y es que eso no puedes decir que no. Y no hables de mí, que la charla va de ti, no de mí. Es como docente, como investigadora en este ámbito, ¿no? De la tecnología, de las redes sociales, de la divulgación también, ¿vale? Es decir, eres una gran divulgadora educativa en redes sociales, bueno, las pruebas están ahí es tu canal de YouTube, ahí están las charlas educativas, la cantidad de seguidores que tienes, que mira, me lo podía haber mirado, pero no lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es tu red social preferida? Y en parte esto creo que ya has hablado de ello, pero bueno, así ya vamos acabando y si todas las redes sirven para lo mismo o podemos acudir a unas o a otras dependiendo de lo que pretendamos conseguir. Mi red social educativa favorita, para sorpresa de nadie, es Twitter, efectivamente. Es verdad que desde que es X ya no es lo mismo, eso es así, o sea, no sé, yo no sé si un día iremos a entrar y ya no estará, no sé lo que va a pasar, además está teniendo fallos, etcétera, ¿no? El algoritmo parece que ha cambiado, hay muchas personas que ya no ves sus publicaciones, no te salen, y te salen otros contenidos que no deberían estar ahí, para nada, es que no deberían estar ni en la red, desde mi punto de vista, y de repente te salen delante y tú, ¿esto qué es? ¿Por qué me sale a mí? Entonces sí que es verdad, pero Twitter a mí me lo ha dado todo, a muchos niveles, y entonces Twitter, y para mí siempre será Twitter, sigue siendo mi red social favorita, pero por supuesto adoro YouTube, o sea, YouTube me parece que es muy potente, es increíble como, bueno, como red social, sí, bueno, se considera una red social, sí que es verdad que hay gente que es más, quizá me falta explotar más la parte de comunidad en YouTube y tal, pero bueno, para mí YouTube es como el complemento perfecto, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de YouTube? Por supuesto, toda la parte podcast, que también tiene parte de comunidad, aunque yo tampoco la he explotado, pero para mí el podcast es una parte, bueno, es que es tan cómodo, sales a pasear y llevas el podcast y lo vas escuchando, ¿no? Y luego Telegram, que desde mi punto de vista está un poco infravalorada, que se le ve como una herramienta de comunicación, pero es una red social con muchísimas posibilidades. Y yo la recomiendo de verdad muchísimo que probéis y que entréis en Telegram. Y luego sobre lo que hablabas, ¿no? Yo creo que no todas las redes sociales sirven para lo mismo y no se usan del mismo modo, ¿no? Entonces va a depender de nuestros intereses o de nuestra edad o de, bueno, todo eso que hemos estado hablando, que tú te decidas por una red o por otra. Si es que tienes que decir, hay gente que tiene todas las redes y más, ¿no? En mi caso me han dicho muchas veces por qué no tengo Instagram, por ejemplo, que creo que es una de las más instaladas, por decirlo así, y yo diría, ¿por qué no le podría prestar la atención que le presto a Twitter y lo tendría un poco por tener? La tendría un poco por tener y no me sentiría cómoda no prestándole atención, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que creo que es una decisión personal. Si es un profesor que esté mirando redes, pues quizá puedas leer algún estudio que haya sobre las redes preferidas o para qué se usan, ¿no? Y decidirte. Pero bueno, no es un tema, o sea, realmente si no tienes redes, dices, voy a tener una red social. Complejo, ¿eh? Sí, yo por ejemplo te iba a preguntar por Instagram, porque creo que es una red social muy utilizada ahora. Yo no tengo, ya me han comentado varias personas, oye, te he buscado en Instagram y no estás. Digo, no, es que no tengo, yo solamente tengo Twitter, lo utilizo para mi trabajo y no tengo más tiempo. O sea, ya me gustaría además, de hecho, poder dedicar mucho más tiempo a Twitter del que le puedo dedicar, porque entiendo que se aprende un montón, ¿no? Pero es que yo dirigí un trabajo sobre la implementación de Flip en educación secundaria y se integraba la red Instagram para compartir los vídeos y la verdad que era bastante interesante la experiencia que se proponía, con lo cual esa pequeña visión de que tienes uso, no he entrado, no tengo, no sé qué se puede compartir ahí a nivel educativo,
pero... Yo tampoco tengo Instagram, pero sí que es verdad que hay una comunidad grande, pero creo que, bueno, no sé, creo que el modo de empleo es un poco diferente, por lo que me comentan los que están dentro y los que tienen Instagram y Twitter, ¿no? No sabría decirte porque yo Instagram, pero sí que hay mucho profesorado en Instagram, mucho, sí. Bueno, pues no sé, ya lo pensaremos a ver si nos... Lo pensaremos, sí, a mí me gustaría, pero sobre Ya, todo ahora que se ha asociado con Instagram lo de Threads, o que es una especie de Twitter, pero bueno, que tienes que tener Instagram para tenerlo y hay gente que se está yendo para ahí, pero que yo quería probarlo, porque como es parecido a Twitter, pero es que me tengo que hacer la cuenta de Instagram y me echa un poco para atrás, porque para tenerla por tener no claro. acabo de verla. Bueno, si te vas me lo dices. Si te vas y ya para terminar, porque creo que nos pasamos un poco del tiempo establecido, es que eso era esperable, conociéndonos a las dos, porque nos gusta hablar. ¿Qué le recomendarías a una persona que desee empezar a divulgar en redes sociales? Que se lo tome con mucha calma. Es decir, es que hay gente que parece que entra como un elefante en una cacharrería. No puedes llegar y pensar que va a ser, que de repente vas a tener 100.000 seguidores, que yo no los tengo, pero que vas a tener 100.000 seguidores, que todo lo que hagas va a tener muchísima repercusión. Esto es un trabajo de años. Es decir, bueno, si tienes la idea de quiero divulgar, no es que quieras estar en una red, no es que quiero usarla para divulgar. Pues a ver, que hay gente que llega y de repente, por lo que sea, pues le va muy bien en un mes, ¿vale? Pero al final, los que llevamos ahí, sabes que es pico y pala. Y que hay cosas que a lo mejor metes algo que crees, esto va a ser una cosa bestial, y no, lo publican 3 personas. Y tú, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final tienes que pensar que no lo haces por eso, que lo tienes que hacer porque consideres que lo que estás haciendo vale o tal, pero no puedes hacer pensando, yo creo que nunca nada a mí se me ha hecho viral. Nunca nada se me ha hecho viral. Es decir, no, y no. La verdad es que a veces ni me doy cuenta cuánta gente le retuitea. No, es que no lo miro para nada, ¿no? Yo tengo mi idea de por qué hago las cosas y ya está. Y luego, cuando te estás como mudando de una red a otra, la idiosincrasia es completamente diferente. Hay muchísima gente que llega de Instagram, por ejemplo, que sin tener y le pone, dame like, no sé qué, comparte, no sé qué, y entonces te paso el recurso. Eso en Twitter no funciona así. Y yo no sé si se dan cuenta que no les va a funcionar esa manera de hacerlo. En Twitter pone, toma, aquí tienes el enlace de esto. Eso es lo que se hace en Twitter. En Twitter no se pone, si quieres esto, dame like, sígueme, comparte, menciona a 3 personas y no sé qué. Que parece ser, que yo no lo sé, que en Instagram se hace más de esa manera, ¿vale? Yo no lo sé, pero me lo han comentado, ¿vale? Entonces, si llegas a una red, es como si yo ahora me fuera a Instagram. Si yo ahora me fuera a Instagram, lo que haría, lo primero es estar mirando y observando todo. Intentando ver qué perfiles hay, a quién puedo seguir, cómo interactúan, cuál es la manera de comportarse, porque va a ser diferente. No podemos llegar a una red y pensar que va a ser como la otra red en la que estábamos. Entonces, sobre todo diría, si quieres divulgar, lo primero es que hazte la red que tú veas, decide cuál quieres, o si quieres varias o lo que sea, y estate ahí de una manera pasiva primero, aprendiendo, observando cómo funciona esa red, cómo interacciona la gente, cómo se comunica. Porque hay gente que de repente llega y menciona a 100 personas y que no los conoces, es decir, haz las cosas, piensa que detrás de los perfiles hay personas, ¿vale? Entonces no es como ir a la calle y salir a la gente y decirle, no, haz las cosas un poco de relax, paulatino, las cosas no van a venir así de la nada. O sea, un poco de calma, sobre todo observación y como decía antes con lo de los geniales, lo que sea, todo gradual, poquito a poco y de manera gradual. Y con las redes sociales lo mismo que en la vida. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo con el tema de las metodologías activas que comencé hace muchos años en una universidad presencial, empecé a formarme y con mucho cuidado de poquito a poquito las empecé a implementar para sentirme segura y lo mismo ocurrió cuando cambié a UNIR, donde aplicación de metodologías en entorno virtual muy diferente, siempre de manera muy gradual, sintiéndote seguro y
En el caso de las redes sociales, efectivamente, yo creo que has dicho algo muy importante. Si quieres utilizar una red social, primero observa, mira a ver cómo se trabaja, cómo la gente se comunica, para después ya empezar a divulgar. Yo creo que eso es como un consejo que yo lo tomo y creo que es importante para aquellos que nos vayan a ver y nos vayan a escuchar. Pero tú ya lo haces bien, Carmen. Bueno, no, tengo mucho que aprender todavía. Sobre todo en el tema de redes sociales, que ya sabes que a mí, pues bueno, me voy lanzando, pero no sé, me cuesta. Y también es verdad que no dispongo de tiempo, pero tengo que todavía vencer esa como timidez o inseguridad quizás, ¿no? A poner ahí yo cosillas que yo puedo hacer en clase o demás. Pero bueno, yo creo que con esto ya terminamos. Eh, Ingrid, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en esta charla sobre tecnología y redes sociales en educación, cómo y para qué. Para mí es un inmenso placer haber compartido contigo este tiempo, haber aprendido de ti y Nada, muchísimas muchísimas gracias. gracias, Carmen. De verdad que estoy muy, muy agradecida. Es un honor que hayáis querido contar conmigo en este primer Congreso Internacional Futuro Educa, que espero que vengan muchísimas ediciones detrás, porque con las personas que estáis ahí detrás, dándolo todo, no tengo duda de que así será. Así que para mí es un auténtico placer, de verdad. Además, he tenido la suerte de hablar un ratito contigo, que nunca encontramos hueco, así que tenía que ser un momento como este para hablar, porque esto llevamos aquí 50 minutos, pero ya llevábamos un rato antes, Carmen y yo, hablando, si se me puede decir. Y no sé qué pasará ahora cuando acabemos de grabar, pero si vamos a seguir hablando, no. Pero bueno, nada, que un placer, que muchísimas gracias y cuando queráis, pues estoy dispuesta, por supuesto. Muy bien, pues aquí terminamos. Espero a todos los que nos van a ver que sea de vuestro interés esta charla que hemos presentado sobre la tecnología y las redes sociales en educación. Y bueno, pues ya sabéis que a Ingrid la podéis encontrar en Twitter y en YouTube si queréis aprender de ella. Y a Carmen también en Twitter. Bueno, muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Chao. Adiós.